Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia web de nuestro curso de formación complementaria, acciones básicas para la atención de una persona con afectación de la salud. Me alegra tenerlos aquí. Una cordial bienvenida de parte del SENA. Recuerden, mi nombre es Lady Paola Pérez Sandoval, soy instructor virtual, apoyo para la red salud en este momento. Bueno, sé que hemos tenido algunas dificultades con la plataforma Sayuna porque tenemos una migración de información. Es importante que ustedes sepan que cuentan con el 100% de acompañamiento por parte del instructor y que igual vamos a hacer la recepción de las evidencias del trabajo realizado. Entonces, a continuación, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar desde la plataforma Sayuna. Aquí ustedes pueden ver la plataforma. Voy a ingresar por mi segundo dispositivo para ver que no tengamos ningún inconveniente en el momento de hacer esta sesión y que todo esté siendo visualizado por ustedes. Ingresamos a sayuna.sena.edu.co. Ustedes van a ver oficialmente esta página, ¿cierto? Esta pantalla principal. Aquí ustedes pueden visualizar. Un segundo. Aquí les estoy compartiendo la pantalla. Aquí ustedes pueden ver lo que es la pantalla principal de nuestro curso, ¿cierto? Recuerden, arriba está ubicado el número de ficha. Siempre vamos a tener el nombre completo y al ladito el número de ficha para en el momento de hacer la entrega de los trabajos van a tener una portada. La portada va a llevar normas o APA o Vancouver o Icontec. ¿Qué es lo importante? Que siempre lleve su nombre completo y el número de ficha correspondiente para tener los datos completos en el momento de hacer la calificación de la evidencia. A mano izquierda ustedes van a encontrar este que es el panel de navegación en donde tenemos toda la información de nuestro curso. Sí, tenemos los anuncios en donde día a día vamos a estar informados de cómo se encuentra el estatus del curso. En este momento ya tenemos el anuncio de bienvenida, en donde les estamos agradeciendo a ustedes por hacer parte de este proceso de formación complementaria virtual. Tenemos el anuncio de verificación de datos, en donde cada uno de ustedes debe verificar que estén sus nombres completos con adecuada ortografía y que corresponda a su número de documento. Tenemos el anuncio de apertura, que es el anuncio que estamos haciendo para que ustedes pudieran trabajar directamente en la plataforma, pero como sabemos hay dificultades para el ingreso, el acceso y el trabajo. Asimismo, tenemos la apertura de la unidad temática 1, que la vamos a trabajar el día de hoy en nuestra primera conferencia web, y tenemos el anuncio invitación de la conferencia web. Entonces, recuerden que nosotros vamos a trabajar por ahora a través de los medios de comunicación, que son el correo electrónico, ¿cierto? lpperecena@edu.co. Entonces, es muy importante que ustedes tengan el número de el correo, mi número de teléfono, 317-454-0237. Asimismo, tenemos la siguiente subcarpeta de información general. En la información general, entonces vamos a encontrar, aquí la podemos desplegar, el diseño curricular del programa, toda la información del programa, tenemos una biblioteca, tenemos el reglamento del aprendiz para ustedes disponible. Aquí, como ustedes pueden ver, está el cronograma de actividades. Entonces, aquí tenemos nuestro cronograma de actividades. Entonces, recordar que vamos a tener unas actividades iniciales que en este momento ustedes no las van a poder desarrollar, puesto que no tenemos vinculación o permisos para trabajar en la plataforma Sayuna por una migración de información. Entonces, cuando ya tengamos acceso a la plataforma Sayuna, vamos a trabajar en lo siguiente, en las siguientes evidencias.
Tenemos la actualización de los datos personales, el sondeo inicial de conocimientos previos. No es calificable, pero sí es cumplimiento para el desarrollo de la formación complementaria. Debemos participar en el foro social en donde nosotros vamos a presentarnos para conocer a nuestra instructora y a nuestros compañeros. Ese foro no es calificable, pero sí es importante que participemos en la comunicación con el equipo en este momento de formación complementaria. Tenemos la actividad 1, está relacionada con la semana 1, que tenemos asociado a un resultado de aprendizaje, un objetivo a alcanzar, que es reconocer la escena de acuerdo con guías de primeros auxilios y normas de bioseguridad. Entonces, para esta semana que compete del 15 de junio al 20 de junio, ¿sí? Es la semana en la que tenemos comprendida y la sesión virtual que está con fecha de 19 de junio. ¿Sí? Recuerden que las sesiones virtuales siempre van a ser grabadas con la autorización de ustedes, con el objetivo de que las personas que no puedan asistir o que necesiten repasar el proceso para completar la evidencia puedan hacerlo a través de la grabación. Tenemos entonces para esta semana adicionalmente la actividad de contextualización, en donde tenemos una exploración de saberes y expectativas relacionados con la actividad de aprendizaje número 1, es decir, vamos a resolver unas preguntas, un cuestionario. Si esta actividad solamente es para adentrarnos en lo que vamos a trabajar en la unidad temática número 1. En este caso, esta unidad temática compete a lo que es la valoración de la escena, a la actitud del auxiliador durante una emergencia. Tenemos asimismo la evidencia que va a ser entregable, ¿sí? Como tal, que es la actividad 1, evidencia 2, que es el estudio de caso, prevención y abordaje integral al paciente lesionado. Ahorita más adelante vamos a revisar a qué hace referencia esta actividad. Y asimismo tendremos la actividad 1, evidencia 1, un cuestionario que en este momento no lo pueden desarrollar por lo que hemos hablado de la dificultad que tenemos con el ingreso a la plataforma Sayuna. Entonces, para resumir, cuando tengamos Sayuna, vamos a realizar todas las actividades iniciales y de la actividad 1 tendremos dos cosas pendientes. Una actividad de contextualización. 2, una actividad con evidencia 1, que es un cuestionario. La actividad 1, evidencia 2, es el estudio de caso, que es el que vamos a entregar en un documento, sea Word o PDF. Vamos a continuar aquí. Por ahora, ustedes van a ver que solamente vamos a hablar de la semana 1, ¿cierto? Ustedes ya saben que estamos en el grupo de WhatsApp. La idea es que todos ustedes estén en constante comunicación a través del grupo para poder hacer la entrega de las evidencias que haremos respectivamente al correo de SENA. Bueno. Este documento se llama la guía de aprendizaje, ¿cierto? Toda unidad temática va a tener una guía. En la guía de aprendizaje, en este caso, nosotros vamos a tener un objetivo, ¿cierto? Que en este caso va a ser reconocer la escena de acuerdo con los guías de primeros auxilios y las normas de seguridad vigentes. Es importante que nosotros sepamos y reconozcamos la importancia de poder valorar una escena en donde estemos seguros, ¿cierto? Para nosotros que vamos a ser esos primeros respondientes o esos auxiliadores y que le demos seguridad a nuestro paciente o a la persona lesionada. Es importante que nosotros logremos identificar todo lo que son los diferentes tipos de peligros que se pueden llegar a presentar en una escena, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante el desarrollo de esta primera unidad temática. Tenemos aquí, recordar que tenemos el resultado de aprendizaje de adquirir, que es reconocer la escena de acuerdo con las guías de primeros auxilios y las normas de seguridad.
Siempre las guías, el desarrollo de las guías va a tener una actividad de reflexión inicial en donde la idea es que en ese momento nos dan una situación y la idea es que nosotros trabajemos en torno a esa situación respondiendo unos interrogantes. El objetivo es que nosotros brindemos algunos cuestionamientos iniciales para generar expectativa de los contenidos que vamos a desarrollar en esta primera unidad temática. Esta unidad no es calificable, pero pues el objetivo es desarrollarla para poderse encaminar correctamente hacia todo lo que es la unidad temática número 1. Asimismo, tendremos un cuestionario de contextualización que en este momento pues no está disponible, pero la idea es que nosotros podamos tener un reconocimiento global de las temáticas en las cuales vamos a profundizar en el desarrollo de esta unidad temática. Tenemos dentro de las actividades de apropiación del conocimiento, conceptualización y teorización, tenemos el cuestionario de valoración y seguridad en la escena. Sí, es muy importante que nosotros leamos el material. Sí, el material de formación que yo se los voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp y a través de sus correos. Entonces, la idea es que después de que nosotros hagamos la lectura del material, si una lectura consciente, una lectura minuciosa, una lectura detallada, ustedes puedan responder acertadamente a 10 preguntas que les vamos a hacer acerca de lo que es el material de formación. ¿Sí? El objetivo es poder evaluar los conocimientos aprendidos y poderlos aplicar. Tenemos también la actividad de transferencia que está enfocada a la actividad 1 de evidencia 2, que es el estudio de caso. ¿Cierto? Aquí me voy a permitir resaltarlo en color amarillo para que nosotros lo podamos ver. ¿Cierto? Dice ahí, estudio de caso, prevención y abordaje integral del paciente lesionado, actividad 1 de evidencia 2. Voy a colorear de rosado en este momento el caso que ustedes van a trabajar. Entonces, dice, caso, se evidencia un accidente de tránsito, decide realizar la primera atención del evento. Al acercarse encuentra un vehículo con el parabrisas roto, 2 personas dentro del vehículo en la silla del conductor y del copiloto. Al llamarlo se da cuenta que se encuentran inconscientes. A unos metros se encuentra una moto con su parte delantera destruida. El conductor deambula cerca al incidente. De acuerdo al caso anterior, analice y conteste las siguientes preguntas. Entonces voy a resaltar aquí con verde los interrogantes que vamos a resolver. ¿Qué es importante que ustedes hagan primero la lectura del material para que puedan dar respuesta a esos 3 interrogantes que tenemos? El primero, ¿cuáles son las primeras acciones que se debe realizar en la escena? Segundo, según la información dada, ¿cómo pudo haberse producido este incidente? Y tercero, ¿cuáles son las posibles lesiones que se encuentran en estos pacientes? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces aquí me voy a permitir escribir, ¿cierto? Primero, lectura de material de formación y apoyo. Segundo, vamos a entregar un documento de Word o PDF, ¿cierto? Ese documento va a llevar normas, Vancouver, APA o ICONTEC, si las que ustedes deseen trabajar. ¿Qué es importante? Que en el trabajo siempre esté el nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos y el número de la ficha. ¿Cierto? Eso es supremamente importante.
Si me preguntan, ejemplo, instructora, ¿se puede hacer a mano el trabajo? Claro que sí, ¿cierto? El trabajo también se recibe a mano en el caso que yo tenga dificultades para tener acceso a computador. ¿Qué es importante? Que sea legible, buena letra. ¿Puedo hacer gráficas? Claro que sí. Dibujos. Utilizar color. Para poder desarrollar la actividad. Entonces, miren todos los requisitos que tenemos para la entrega del trabajo. Para resumir, primero, hacer lectura de material de formación, el material de apoyo que yo les voy a hacer el envío. Una lectura minuciosa y consciente. Entrego el documento, ¿cierto? Dando respuesta a los 3 interrogantes basado en el material, ¿cierto? El documento lo puedo construir en Word o entregarlo en PDF. Sí, lo importante es que se cumpla con lineamientos de normas Vancouver, normas APA o normas ICONTEC, que lleve una respectiva portada con nombre completo y número de la ficha. Adicionalmente, entonces es muy importante que si yo no tengo computador, puedo trabajar la evidencia a mano, ¿cierto? Con letra legible, ¿cierto? Que sea una buena letra. Puedo utilizar gráficas, puedo hacer dibujos y puedo utilizar color. ¿Sí? Esta es la evidencia que vamos a entregar por correo, ¿cierto? Esta evidencia es una evidencia de desempeño y de producto, ¿sí? Como lo vemos aquí, evidencia de desempeño y de producto. ¿Sí? Es muy importante que nosotros cumplamos con todos los lineamientos de entrega de esta evidencia. ¿Sí? Entonces ustedes pueden utilizar o documento Word o documento PDF, como les sea más fácil. Asimismo, este que les estoy presentando a continuación es el material de formación que yo les voy a hacer llegar a sus grupos de WhatsApp y por correo electrónico. ¿Sí? El objetivo es que ustedes lean detalladamente este material, ¿cierto? Para poder dar respuesta a las 3 preguntas que se plantean en el caso. Bueno. Entonces vamos a continuar aquí con nuestra presentación acerca de la valoración y seguridad en la escena, ¿sí? En donde debemos tener conciencia que es muy importante en el momento de nosotros valorar una escena, primero la seguridad. Sí, es muy importante la seguridad tanto para quien va a brindar esos primeros auxilios, ¿cierto? Quien va a ser ese auxiliador y para quien es el paciente o la persona lesionada. ¿Sí? Lo ideal es que nosotros no tengamos unos auxiliadores lesionados que no puedan brindar correctamente los primeros auxilios por las lesiones. Entonces es muy importante como primera medida la seguridad. Asimismo, nosotros podemos ver en esta imagen que está proyectada, ¿cierto? Una escena que tiene diferentes peligros. Entonces, sumémosle a que en este tipo de escenarios vamos a tener una persona ya lesionada, ¿sí? Por tanto, es muy importante que yo evalúe todos los tipos de peligros que pueden llegar a presentarse en la escena. Si no es una escena segura, ¿cierto? Es muy importante que utilicemos todas las medidas de seguridad para hacer el transporte o el traslado de la persona lesionada. Sí, yo debo ubicar a la persona lesionada en un entorno seguro. Eso es muy importante. Sí, porque pues de nada me sirve intentar hacer medidas de primeros auxilios si yo tengo un entorno que me esté generando más riesgos, ¿cierto? Y más peligros, tanto para el auxiliador como para la persona que tiene la lesión. Aquí tenemos la importancia en este mapa de la valoración de la escena.
Sí, para nosotros es muy importante que todos estemos preparados en el caso de que pueda ocurrir alguna emergencia, ¿cierto? Entonces, por esto son estos cursos de formación en donde nosotros estamos siendo conscientes de lo importante que es estar preparados para una emergencia. Sí, es supremamente valioso que yo sea consciente que en cualquier momento se puede presentar una eventualidad, sea en casa, sea en el trabajo. Entonces yo debo estar preparado para solventar cualquier tipo de situación. Sí, eso es supremamente importante. Entonces, adicionalmente a ello, ¿sí? Yo tengo que estar preparado, ¿cierto? Primero pensar en la seguridad tanto de el paciente como de nosotros que somos los auxiliadores. Vamos a identificarnos, ¿cierto? Esto es muy, muy, muy importante, que vamos a mencionar que somos la persona preparada para poder brindar los primeros auxilios, ¿sí? Entonces, mi nombre es Lady Paola Pérez, ¿cierto? Yo soy enfermera, estoy preparada para brindar primeros auxilios. En este caso, ¿cierto? Ustedes van a decir su nombre y van a decir cuento con preparación en primeros auxilios, ¿sí? Eh, y le hacemos saber esto tanto al paciente como a los familiares, ¿cierto? O a las demás personas que estén en la escena. Evaluamos la escena, ¿cierto? Vamos a evaluar tanto la seguridad, ¿cierto? Haciendo una inspección visual del lugar en donde nosotros podamos evaluar los diferentes riesgos y asimismo también vamos a ver la situación como tal, ¿cierto? Conocer el qué pasó, ¿sí? Y cuántas personas van a estar implicadas en el evento. Cuando nosotros tomamos esa actitud de auxiliador, entonces recordar que nosotros vamos a ser la primera persona que decide proporcionar los primeros auxilios, ¿sí? A la persona que presenta una alteración del estado de salud o de su integridad física. Este auxiliador puede ser o no un profesional de la salud. Sí, eso debe ser claro para todos nosotros. ¿Qué es importante? Que nosotros tengamos siempre una actitud de serenidad, ¿cierto? Mantener una actitud de calma, pero que debemos actuar con rapidez. Nos debe mover el deseo de ayudar, de estar preparados, de estar motivados, siempre asegurándonos de que no existan más peligros, ¿sí? Ni para el auxiliador, ni para el paciente o la persona lesionada. Debemos examinar detenidamente al accidentado. Nosotros vamos a aprender a todo lo que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Esto va a ser en una unidad temática más adelante. Recordar que debemos cuidar al máximo el manejo de la persona lesionada o la persona accidentada. Si no podemos mover a la persona hasta que realmente no esté estable. Sí, ejemplo, si yo tengo un paciente con un trauma, ejemplo, una fractura, ¿cierto? Dada por un choque de vehículos, entonces yo no puedo movilizar una extremidad, ¿sí? Que tenga una fractura. Sí, para nosotros es muy importante que se dé la estabilidad de la fractura para poder movilización de la extremidad. Es muy importante empezar por lo más urgente. Sí, yo puedo tener, ejemplo, una pierna fracturada, pero puedo tener a su vez una hemorragia, ¿cierto? Entonces, si es una hemorragia, yo iniciaría por lo más urgente, que sería el hecho de contener la hemorragia, ¿cierto? Que ya en la unidad temática de hemorragias vamos a revisar cómo se pudiera hacer el manejo. Y después solventaríamos la fractura, que es importante mantener siempre tranquilo al lesionado, ¿cierto? Al accidentado, en mantenerlo caliente, ¿cierto? Entonces podemos utilizar un buzo, una camisa, una chaqueta, lo que tengamos a la mano. Dependiendo de, podemos mantener al paciente en posición lateral de seguridad, ¿cierto? En el caso de que el paciente está inconsciente, pero que obviamente tenga pulso y respiración. Siempre pedir ayuda. Si yo no activo el sistema de emergencias médicas, yo no podré tener acceso a lo que es la ayuda, ¿cierto? Entonces, por eso debemos activar el sistema de emergencias.
Debemos no dejar actuar a curiosos. Por lo tanto, yo siempre les digo que las personas que están en la escena las podemos aprovechar para acordonar el área, ¿cierto? Entonces, que se tomen de las manos y hagamos un círculo en donde en el centro se encuentre el lesionado. Sí, no podemos darle de beber ni de comer nada, no medicarlo, ni mucho menos abandonar nosotros la escena y dejar al lesionado. Es importante, como ya lo hemos venido mencionando, que ese primer auxiliador debe presentarse con su nombre, ¿cierto? Tanto, recordemos, para el personal que esté presente en la escena y para, si el paciente está escuchando, darle un parte de tranquilidad al paciente en donde nosotros estamos informando que estamos preparados para ofrecer los primeros auxilios. ¿Sí? Recordar que si el paciente responde, inmediatamente nosotros podemos saber y podemos reconocer que el paciente no está inconsciente, ¿cierto? Y eso es una ventaja para nosotros, que el paciente tenga conciencia. Entonces, importante resaltar la identificación del auxiliador. Asimismo, entonces es muy importante mantener la calma, ¿cierto? Porque nosotros vamos a tranquilizar a la persona lesionada. Y si nosotros no estamos tranquilos, ¿cierto? Esa persona no va a sentir ni tranquilidad ni seguridad al lado de nosotros. Por otra parte, entonces es muy importante la seguridad. Entonces, recordar el uso de elementos de protección personal. Mi recomendación muy particular es que nosotros podemos, ¿cierto?, tener un par de guantes directamente en nuestros bolsos, ¿cierto?, en nuestro material para poder trabajar y tocar con mucha seguridad a nuestro lesionado. Asimismo, recordar la importancia de la higiene de manos, ¿cierto? Para no transmigrar gérmenes de un lado a otro. Importante resaltar que nunca debemos dejar solo al lesionado, no debemos correr, ¿cierto? Al contrario, debemos acompañar y debemos mitigar los miedos y la ansiedad que genera una emergencia. Asimismo, como ustedes ven aquí en esta imagen, yo debo, como primer auxiliador, inspeccionar visualmente el lugar, ¿cierto? Yo visualizo de forma general el entorno y observo la presencia de cualquier tipo de riesgos, ¿sí? Riesgos para mí o riesgos para el paciente, porque para mí es muy importante que yo tenga un escenario seguro, ¿cierto? Y el escenario seguro, muy seguramente, lo voy a conseguir visibilizando cualquier riesgo que exista para mí y para el lesionado. Tendremos riesgos de qué? De derrames, ¿cierto? En este caso, derrames de combustibles o derrame de cualquier otro tipo de sustancia, aceites, ¿sí? Tenemos también el humo, objetos extraños, olores, gases, químicos, otros vehículos que estén involucrados en el accidente. Ejemplo, exposición de cables eléctricos o fluidos corporales. Es muy importante también que los pacientes que estén en situación de peligro deben ser trasladados a un lugar seguro antes de iniciar la valoración. Sí, la idea es siempre no poner en riesgo ni al auxiliador ni al lesionado. Por eso, si yo sé que existen riesgos en la escena y veo que es factible que yo haga una movilización segura del paciente lesionado, lo puedo hacer. Pero a su vez, si yo veo que me enfrento a un escenario de difícil acceso, ejemplo, una altura, un espacio confinado, cree que no va a ser posible ni tengo la preparación para acceder a estos espacios, entonces yo no debo intentarlo, ¿cierto? Yo activo el sistema de emergencias, informo la situación y espero a que la ayuda me llegue. Sí, eso es muy importante. No intentar hacer maniobras heroicas en donde corra en riesgo mi vida y que corra en riesgo la vida de la persona lesionada. Esto es lo que les decía, que yo puedo pedirle a todos los que están de pronto visualizando la emergencia, que se tomen de las manos y creemos un cordón humano,
¿cierto? Un cordón de personas en donde me permitan tener al lesionado en el centro, ¿sí? Y que no permitan que pues las personas estén alrededor del lesionado, ¿sí? Para poder ofrecerle mejor calidad en el trabajo y mayor seguridad en cada una de las acciones. Asimismo, nosotros como auxiliadores o primeros respondientes debemos alertar a quién, al sistema de emergencias médicas. Sí, es muy importante dar aviso al sistema de emergencias médicas, siempre identificándonos con el nombre completo y el número de teléfono. Yo voy a informar la dirección exacta del lugar, ¿cierto? O doy referencias para poder ubicar el lugar. ¿Sí? Entonces, ejemplo, yo estoy en la ciudad de Florida Blanca, ¿cierto? Subiendo el puente, ejemplo, Papiquero Piña, detrás del Canal TRO, al lado de la Universidad Industrial de Santander. Doy unos puntos claves en donde sea fácil encontrar el lugar. Doy el número de personas accidentadas, ¿cierto? Explico cuántas víctimas, el tipo de víctimas y qué lesiones tenemos en el caso de que podamos hacer la valoración de cada una de las personas. Informo también las diferentes situaciones de peligro que veo y es muy importante que yo no cuelgue el teléfono sin estar seguro de que me recibieron el mensaje y es muy importante que yo permita, ¿cierto?, que la persona que reciba el mensaje lo repita. ¿Cierto? Es decir, que corroboremos en una retroalimentación que la información que yo he dado es la información segura y la información completa. Siempre debo pedir permiso para colgar. Si yo no puedo colgar abruptamente porque pues no voy a tener la seguridad que la información llegó completa. Asimismo, yo debo examinar, ¿cierto? ¿Examinar qué? La valoración, ¿cierto? Hago la valoración primaria, en donde yo reviso que cuál es el mecanismo del trauma, ¿cierto? Reviso si el paciente se mueve o si el paciente no se mueve. Reviso si el paciente puede hablar o no puede hablar, si el paciente está sangrando o no sangra, si el paciente respira o no respira, ¿cierto? Estas son cosas supremamente valiosas porque con esto yo puedo definir cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Y es muy importante que yo valore los signos vitales, ¿cierto? Es decir, que yo sepa cuánto es la respiración normal en un adulto, que sería alrededor de 14 o 16 hasta 20, y la frecuencia cardíaca estaría para un adulto normal de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cierto? Entonces, cuando yo conozco las constantes vitales que son normales para el adulto, va a ser mucho más fácil en el momento de valorar esos signos vitales. Aquí también vemos que es muy importante vigilar, ¿cierto? ¿Y yo qué voy a vigilar? Vigilo al paciente. Yo observo la evolución del paciente, verifico siempre la validez de las medidas aplicadas. Ejemplo, si yo tengo un paciente con una hemorragia y yo ya hice unos primeros auxilios para atender la hemorragia, ¿yo qué espero? ¿Cierto? Espero que se detenga la hemorragia. Si yo veo que la hemorragia no se controla, ¿cierto? Debo continuar haciendo medidas hasta garantizar el control de la hemorragia. Y todo lo debo consignar, ¿cierto? A través de un audio en WhatsApp, ¿cierto? O si tengo lapicero a la mano, pues lo puedo registrar. ¿Sí? Esta posición que se ve en la imagen es la posición lateral de seguridad. ¿Sí? Que lo ideal es que sea siempre la persona acostada hacia el lado, hacia el lado izquierdo, ¿cierto? En donde yo la tenga segura, de tal manera que si la persona presenta vómito, el vómito pueda salir fácilmente. Que si la persona presenta ejemplo o ha presentado una convulsión, yo espero a que pase la convulsión y cuando la persona empiece a recuperar la conciencia, la dejo del lado izquierdo.
¿cierto? Ejemplo, como para permitir que salga la saliva después de la convulsión. Sí, estas cosas son supremamente valiosas. Y ya para ir finalizando, recordar que en este caso nosotros vamos a tener unos cuestionarios para desarrollar en unidad temática 1, pero esos cuestionarios en este momento no están habilitados, ¿cierto? Lo que sí vamos a desarrollar es este, que es el estudio de caso, que ustedes ya lo trabajaron conmigo, ya lo leímos, y vamos a revisar el material antes de poder dar respuesta a esos interrogantes que se plantean en el estudio de caso. Sí, para nosotros es muy valioso que primero se revise el material. Bueno, les agradezco por la permanencia, ¿cierto? Por la asistencia. Yo les voy a enviar directamente la grabación para que no tengamos ningún inconveniente y ustedes puedan visualizar. Entonces, linda noche para todos, miles de bendiciones y yo quedo atenta a cualquier inquietud que se nos pueda presentar.